dust off. Tell me what you're made of. I can't hear you breathing, our lungs beating, our heart. Lift up your voice, you got something to say. It's a brand new day. 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 When the rain falls, when the ground shakes, when the wind blows, when your heart breaks, show me sorrow, show me laughter, show me starlight, show me what you're after. I can't hear you breathing, our lungs beating, our heart. Lift up your voice, you got something to say. It's a brand new day. 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 See the sunrise, oh, fire in your eyes, oh, it's about time we all saw you shine. It's a brand new day. 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 Me acompaña en esta tarde el doctor Alejandro Bertolotti, jefe del Servicio de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante Cardíaco de Fundación Favaloro, y el doctor Daniel Apsi, subjefe del Servicio de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante Cardíaco de Fundación Favaloro. En el día de hoy vamos a hablar sobre las indicaciones de estas asistencias circulatorias mecánicas temporarias y las diferentes estrategias según el escenario clínico. Y en las próximas charlas hablaremos también sobre el manejo intra y perioperatorio de estas asistencias y luego sobre el manejo de las asistencias uni- y biventriculares, en una serie de 3 módulos todos los jueves a las 19 horas. Para hacerlo más dinámico, vamos a comenzar la exposición con un caso clínico en el cual van a poder votar en forma anónima por distintas estrategias de tratamiento según la evolución del paciente del caso clínico. Los dejo entonces con el doctor Apsi, que comenzará su exposición. Adelante. Muchas gracias, doctor Giordanino, por la presentación. Se presenta una paciente de 62 años de edad, portadora de los siguientes antecedentes patológicos: hipotiroidismo y trastornos del ánimo, ex tabaquista desde el año 2009, con diagnóstico de cáncer de mama en 1993, tratado mediante mastectomía parcial de mama derecha, quimioterapia y radioterapia. Portadora de una miocardiopatía dilatada interpretada como secundaria a quimioterapia. En 2010 se le realiza un implante de CDI-TRC, el cual no mostró respuesta terapéutica adecuada. Sin internaciones por insuficiencia cardíaca en los últimos años, bajo tratamiento médico optimizado. Fue evaluada para trasplante cardíaco en abril de 2018. El ecocardiograma transtorácico durante la evaluación para trasplante mostró severa dilatación del ventrículo y la aurícula izquierda, con un volumen de 68 ml por metro cuadrado de esta última, moderada dilatación de la aurícula derecha, espesores parietales del ventrículo izquierdo normales, fracción de eyección del 22%, severa hipoquinesia difusa, severo deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo con esclerosis valvular aórtica con apertura conservada, lo que genera una insuficiencia aórtica leve. Insuficiencia mitral moderada con shed que se dirige hacia la pared lateral de la aurícula izquierda por restricción al cierre bivalvar a predominio de la valva posterior. Ore por Pisa 0.16 centímetros cuadrados y un anillo mitral de 40 milímetros. Insuficiencia tricuspidia moderada y una presión sistólica del ventrículo derecho de 65 milímetros de mercurio.
La conclusión de dicho estudio es miocardiopatía dilatada con severo deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo, insuficiencia mitral moderada e hipertensión pulmonar moderada a severa. Se realiza una cinecoronariografía, la cual no evidencia lesiones angiográficamente significativas en las arterias coronarias. Durante el cateterismo derecho se constatan las siguientes mediciones. En la apertura, una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto, tensión arterial media de 77, arteria pulmonar media de 35, presión de enclavamiento de 22, aurícula derecha de 11, índice cardíaco de 1.7, resistencias vasculares sistémicas de 1590, pulmonares de 289 y un gradiente transpulmonar de 13. Durante las mediciones de cierre bajo terapia vasodilatadora se constata 95 latidos por minuto, tensión arterial media de 75, arteria pulmonar media de 30, presión de enclavamiento de 13, aurícula derecha de 3, índice cardíaco de 2.4, con resistencias vasculares sistémicas de 1225, pulmonares de 289, lo cual arroja un gradiente de 17. Actualmente consulta en clase funcional 3-4, refiere ortopnea, disnea paroxística nocturna, hiporexia y náuseas. Se encuentra lúcida, sin signos de foco neurológico agudo. Hemodinámicamente inestable, con regular perfusión periférica, así como también extremidades frías. Ingurgitación yugular, 2/3 sin colapso, reflujo hepatoyugular positivo, tensión arterial de 170, frecuencia cardíaca de 80 latidos por minutos. Eupneica, con buena entrada de aire bilateral, saturando 90% al aire ambiente, y rales crepitantes bivasales. Ante esta situación, ¿usted consideraría vasodilatadores y betabloqueantes para control del doble producto, inicio de soporte inotrópico, asistencia respiratoria mecánica para disminuir trabajo ventilatorio, TAC de tórax para descartar metástasis pulmonar? Bueno, bien, vamos a ver los resultados entonces. La mayoría de los participantes optó por la opción B, el inicio del soporte inotrópico, desde ya que hay distintas alternativas, pero vamos a ver qué es lo que se hizo en este caso. Adelante entonces, doctor Abs. Se inicia soporte inotrópico con milrinona a 0,5 gamas kilo minuto. Los estudios de laboratorio arrojan los siguientes resultados: hematocrito de 33, glóbulos blancos 6.6, plaquetas 314.000, sodio de 133, potasio de 3.7, urea de 47, creatinina de 1.3, TGO 14, TGP 9, FAL 114, bilirrubina total de 1.1, directa de 0.5. El electrocardiograma muestra ritmo de marcapasos con 100% de captura ventricular. Durante el seguimiento intercurre con fibrilación auricular de alta respuesta ventricular con aberrancia. Se realiza carga de amiodarona y cardioversión en 2 oportunidades con evidencias de salida a ritmo de marcapasos a 60 latidos por minuto. Evoluciona con síndrome de bajo volumen minuto, agregando congestión pulmonar, motivo por el cual se aumentó la dosis de milrinona a 0,75 microgramos kilo minuto. Se realizó ecocardiograma transtorácico con Doppler que muestra empeoramiento de la función sistólica del ventrículo izquierdo, mejoría de la función sistólica del ventrículo derecho de leve a moderado previo a severo, y disminución de la presión sistólica del ventrículo derecho. Esto es realizado bajo infusión de milrinona a 0,75 microgramos kilo minuto. Ante esta situación, ¿usted consideraría asistencia respiratoria mecánica para disminuir el trabajo ventilatorio, inicio de óxido nítrico, infusión de levosimendan, carga y mantenimiento de lidocaína para disminuir densidad arrítmica,
asociar dobutamina a dosis inotrópicas. Entonces, este contexto clínico, abrimos nuevamente la votación. Pueden elegir alguna de las opciones. Vamos a dar tiempo a todos para que puedan votar. Veremos qué se hizo en este caso puntual. Veamos. La mayoría optó por la opción C, la infusión de levosimendan. Entre las distintas opciones, bueno, la mayoría elegiría esta. Veamos entonces cómo continúa nuestro caso clínico. Adelante. Se decide inicio de infusión de levosimendan. A pesar de la doble terapia inotrópica, muestra empeoramiento de las fallas orgánicas. Los testeos inmunológicos arrojaron un cross-match contra panel, clase 1 0%, clase 2 34%, DR10 y DQ C1Q negativo. Score de fallo ventricular derecho, así como el CRIT y el Euromax de riesgo intermedio. Ante esta situación, ¿usted consideraría balón de contrapulsación intraaórtico, asociación de un tercer inotrópico, implante de Centrimac biventricular como puente al trasplante, asistencia ventilatoria mecánica asociada a balón de contrapulsación intraaórtico o un implante de Centrimac izquierda como puente al trasplante? Entonces, nuevamente la votación. Pueden elegir alguna de las distintas opciones. Damos un tiempo para la votación y luego un tiempo hasta que se visualicen los resultados y que la gente siga votando. Bien, veamos entonces, ya con todos los resultados en pantalla, la mayoría de las personas entonces eligió la opción C, la asistencia con Centrimac biventricular como puente al trasplante cardíaco. Veamos entonces qué se realizó en este caso. Adelante. Se realizó implante de asistencia ventricular izquierda con Centrimac como puente al trasplante. Es bien conocido por todos nosotros el espectro clínico de la falla cardíaca y el shock cardiogénico. E independientemente de la definición que uno adopte de shock cardiogénico, hoy en día sabemos que es la expresión clínica de un fallo circulatorio el cual genera un estado de hipoperfusión crítica de órgano blanco, a lo cual se suma la disfunción multiorgánica secundaria al síndrome de respuesta inflamatoria sistémico desencadenada por el mismo. Es decir, que si este círculo vicioso no se autolimita, trae como consecuencia una espiralización de una cascada de eventos que pueden confluir en la muerte del paciente. Los objetivos de la asistencia circulatoria mecánica es proveer oxígeno y soporte circulatorio a los tejidos, permitiendo así la recuperación de las fallas orgánicas, así como también permitir el reposo miocárdico y en aquellas patologías pasibles de recuperación, recuperar la función ventricular y en aquellas que no, permitir generar la oportunidad para otro tipo de terapias. Por tal motivo, las asistencias circulatorias mecánicas son un puente, es decir, un puente a la decisión, un puente a la recuperación, al trasplante o un puente al puente. Pero también podríamos preguntarnos qué pacientes se beneficiarían con este tipo de terapia. Ya hace algunos años, gracias a la Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón, la cual generó lo que se llama el registro de Intermax. El mismo permitió la descripción y categorización de los pacientes según distintos perfiles clínicos. Este registro realizó varios aportes, entre los cuales me gustaría mencionar dos. Primero, cuando uno progresa en los perfiles clínicos de Intermax, presenta peor pronóstico de sobrevida al paciente.
Y segundo, permitió abrir y clarificar un poco las aguas en términos de qué tipo de asistencia indicar según el tipo de perfil clínico de Intermac, siendo las asistencias de largo plazo indicadas en perfiles de Intermac 3, 4 o 5 y las asistencias circulatorias mecánicas temporarias en aquellos perfiles Intermac 1 y 2. Es más, en las guías europeas del 2016, las asistencias circulatorias mecánicas temporarias pueden ser consideradas en el tratamiento del shock cardiogénico refractario como una indicación 2B, nivel de evidencia C. Pero también podríamos preguntarnos si todos los pacientes Intermac 1 son iguales. Recientemente se ha descrito una nueva clasificación del shock cardiogénico, la cual muestra distinto pronóstico de sobrevida de los pacientes según su progresión en los distintos estadios, siendo esto fundamental a la hora de tomar decisiones en base a los tratamientos a emplear, dada la implicancia en términos de sobrevida si el paciente presenta o no impacto orgánico. Y en relación a la asistencia circulatoria mecánica temporaria, esto es muy importante dada la gran disponibilidad de dispositivos en el mercado. Basándose la decisión en el criterio clínico, los scores de riesgos, los objetivos que se persiguen con la asistencia circulatoria, su disponibilidad, los costos y en el contexto en el cual se está aplicando. Refiriéndonos a las bombas centrífugas, son dispositivos de asistencia ventricular de rescate diseñados para proveer soporte temporario y así como asistir uno o ambos ventrículos. ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es el principio de funcionamiento de una bomba centrífuga? Es la generación de una fuerza vórtex. ¿Qué es un vórtex? Es un flujo turbulento en rotación espiral con trayectorias de corriente cerradas. Es decir, que en un polo de la bomba se genera una presión negativa que extrae sangre del paciente y en el otro polo se genera una presión positiva que devuelve dicha sangre al paciente. Esto torna que estas bombas sean altamente sensibles a las condiciones de carga, ya sea pre como post carga. Ahora, podríamos hacernos la pregunta si todas las bombas centrífugas son iguales. Y esto no es así. Aquellas bombas centrífugas en las cuales su principio de funcionamiento es el acople magnético, las levas son estabilizadas mediante un magneto dentro de la carcasa o housing. Pero estas tienen un punto de apoyo, el cual es la fuente de generación de calor, así como también de fuerzas de cizallamiento. Todo esto conduce y se traduce en un mayor índice hemolítico. Y esta diferencia es una diferencia fundamental con aquellas bombas en las cuales su principio de funcionamiento es la levitación magnética, donde las levas son estabilizadas totalmente dentro del housing por fuerzas magnéticas externas, careciendo las mismas de algún punto de contacto. Es decir, que las mismas se encuentran en un estado de levitación. Esto se traduciría en menor generación de calor, así como también menores áreas de éstasis sanguínea, con la consecuencia disminución del índice hemolítico, lo cual se traduce clínicamente como menores índices hemolíticos, menores chances de trombosis relacionadas al sistema, y esto en consecuencia trae beneficios en términos de disminución de tasas de eventos embolígenos en el paciente. Es decir, que las bombas de levitación magnética son una asistencia extracorpórea de flujo centrífugo continuo temporal de estabilización hemodinámica, que funcionan como un puente, ya sea a la decisión, recuperación, trasplante o un puente al puente, otorgando mayor descompresión ventricular, menor morbilidad, menor índice hemolítico, mayor expectativa de vida,
así como también mayores tiempos de asistencia. Ahora, cabe la pregunta de ¿cuál es el momento oportuno para asistir un paciente? Y aquí es fundamental determinar cuál es el momento oportuno para asistir un paciente con el soporte adecuado y evitando las complicaciones del mismo, así como también la disfunción y fallo multiorgánico asociado. Para esto es muy importante determinar la ventana de tiempo para no asistir ni muy tempranamente ni muy tardíamente a un paciente. Este es un trabajo de hace unos años en el cual se mostró que la asociación de 2 inotrópicos a altas dosis presenta un 42% de mortalidad y la asociación de 3 inotrópicos cerca del 80% de mortalidad en shock cardiogénico. Y esto se debe a una disrupción de la microcirculación que se presenta en el shock cardiogénico, así como también es secundaria al tratamiento instituido por nosotros los médicos. Y hoy sabemos que existe un desacople entre los parámetros macrocirculatorios de los microcirculatorios. Y por ejemplo, esto ha sido publicado hace poco, que aquellos pacientes que a iguales parámetros macrocirculatorios hay una diferencia entre los sobrevivientes de aquellos que no van a sobrevivir a una asistencia circulatoria, en aquellos pacientes que pueden compensar y restituir sus parámetros microcirculatorios van a sobrevivir y aquellos que no van a evitar independientemente de que tengan iguales parámetros macrocirculatorios. Por lo tanto, podemos decir que la indicación de una asistencia circulatoria mecánica temporaria va a estar basada en los siguientes parámetros. Parámetros clínicos, hemodinámicos, de laboratorio, así como también de la escala de Intermax. En lo que respecta al trasplante cardíaco, por ejemplo, hoy sabemos que alrededor de un 50 a un 55% de los pacientes llegan al trasplante cardíaco con algún tipo de asistencia circulatoria mecánica. Pero cuando comparamos los resultados en términos de sobrevida, por ejemplo, post-trasplante, entre las distintas estrategias como puente al trasplante, podemos observar que aquellos pacientes llevados con asistencias de largo plazo de flujo continuo presentan un mejor pronóstico que en comparación a aquellos pacientes llevados con otro tipo de estrategias como puede ser, por ejemplo, el ECMO. Y esto motivó una escalada exponencial de los implantes de asistencias ventriculares de flujo continuo como estrategia de puente al trasplante a nivel mundial. Pero también podríamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Es la misma coyuntura alrededor del mundo? En términos de tiempos en lista de espera, disponibilidad y accesibilidad a distintos dispositivos de asistencia ventricular. Eso está claro que no. Y además, para agregar un poco más de complejidad al tema, hace unos años empiezan a publicarse en Europa los resultados obtenidos con asistencias circulatorias mecánicas temporarias como puente al trasplante, por ejemplo, como esta, según el registro español. Y esto motivó el inicio de las publicaciones en Estados Unidos de América, como es este trabajo publicado por Joseph Stelick en el journal Heartland Transplantation, el cual mostró equiparación en términos de sobrevida entre las asistencias circulatorias mecánicas temporarias y aquellas de flujo continuo de largo plazo, pero a su vez mostrando una clara diferenciación de estos en relación a las asistencias percutáneas, así como también el ECMO. Y esto motivó un cambio en la priorización a la hora de la asignación de órganos según la categorización del UNOS.
Ya en enero de este año, poco tiempo después de la instauración de este nuevo sistema de asignación de órganos, Rebecca Coxwell publica los resultados tempranos de supervivencia post-trasplante, los cuales arrojaron una peor expectativa de supervivencia del nuevo sistema de alocación en relación al antiguo, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Pocos meses después de dicha publicación, Rebecca Koff publica un empeoramiento de los resultados en términos de supervivencia post-trasplante en la nueva era en comparación al sistema previo de asignación de órganos, lo cual trajo aparejada cierta preocupación dados los resultados obtenidos en términos de supervivencia post-trasplante. Recientemente se publica en JACC por Oliver Jewitz este artículo donde se intenta reevaluar la mortalidad post-trasplante cardíaco en el nuevo sistema de asignación de órganos. Si analizamos detalladamente el mismo, podemos apreciar que el número de pacientes incluidos en el subgrupo de la nueva era duplica a aquellos publicados en el artículo de Rebecca Coxwell. Luego, si nos focalizamos en las distintas variables demográficas de los distintos grupos de la corte, encontramos que varias diferencias poblacionales estadísticamente significativas, como por ejemplo que más pacientes en la nueva era llegan al trasplante con inotrópicos y en ventilación mecánica, así como también con tratamientos antibióticos por infecciones dentro de las 2 semanas previas al mismo. Por otro lado, menos pacientes son asistidos con asistencias de flujo continuo de largo plazo y más con asistencias circulatorias mecánicas temporarias. También cabe destacar el aumento en los tiempos de isquemia de los injertos de la nueva era en comparación con el sistema previo. Para resumir, podríamos decir que con el nuevo sistema de alocación más pacientes llegan al trasplante, pero en peores condiciones hemodinámicas, como así también generales. Cuando se comparan las curvas de supervivencia post-trasplante, se mantienen los resultados obtenidos en las publicaciones previas y esto es estadísticamente significativo, aunque con una mejoría sustancial de la supervivencia en comparación a las que fueron publicadas previamente. Si ahondamos más aún en este artículo, él mismo realizó un subanálisis poblacional mediante la aplicación de un Propensity Score Matching para equiparar las cohortes, en el cual fueron incluidos 2.158 pacientes. El modelo de riesgos proporcionales de Cox arrojó varias diferencias estadísticamente significativas en relación a la mortalidad como punto final. Es decir, que aquellos pacientes llevados con ECMO como puente al trasplante, con isquemias prolongadas, así como también el efecto del volumen del centro, aumentarían la relación de riesgos de mortalidad. Ahora, cuando comparamos esta variable entre los pacientes asistidos con asistencias de largo plazo de flujo continuo y las asistencias circulatorias mecánicas temporarias, podemos ver que esta relación de riesgos es equiparable, y no así, por ejemplo, con los pacientes llevados con ECMO, los cuales duplican las chances de mortalidad post-trasplante. Finalmente, cuando se comparan las curvas de supervivencia por el método de Kaplan-Meier, las mismas no alcanzan una diferencia estadísticamente significativa a los 90 ni a los 180 días post-trasplante cuando se comparan el nuevo sistema de asignación versus el antiguo. Por lo tanto, los autores concluyen que dado que existen múltiples factores y variables de confusión que podrían introducir un bias en el análisis, como por ejemplo atribuir mayor mortalidad al tipo de asistencia empleada como puente, y no quizás a que son pacientes que llegan en peor estado hemodinámico al trasplante, con un mayor desacople de los parámetros microcirculatorios, y que es en sí uno de los mayores determinantes pronósticos, o como por ejemplo el aumento en los tiempos de isquemia a los que son sometidos los injertos.
Este nuevo sistema de asignación debe ser monitorizado de cerca para ver sus resultados y su impacto real en un futuro inmediato. En resumen, las bombas centrífugas de levitación magnética son asistencias ventriculares de corto plazo, las cuales pueden ser indicadas en aquellos pacientes que presenten shock cardiogénico refractario de múltiples etiologías. Generalmente en los perfiles clínicos de Intermac 1 y 2 son siempre un puente a la decisión, a la recuperación, al trasplante o un puente al puente. Presentan menor morbilidad, mayores tiempos de soporte, así como también mejores expectativas de sobrevida en comparación a otros métodos. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, doctor Apsi, por su exposición. Damos entonces comienzo a las preguntas del auditorio. Las pueden hacer a través del chat. Se las vamos a ir haciendo a los expertos, salvo que haya alguna dirigida puntualmente para el doctor Bertolotti o el doctor Apsi. Iremos haciendo una pregunta para cada uno para que sea parejo. Así que bueno, está abierto el chat. Pueden votar por ahí, hacer sus preguntas para que las transmitamos a los expertos. Acá hay una pregunta para el doctor Daniel Apsi. ¿Usted cree que el ECMO y otras asistencias circulatorias mecánicas temporarias suben entonces la mortalidad de los pacientes que están en lista para trasplante cardíaco? ¿O teniendo en cuenta los últimos trabajos, la exposición que acaba de hacer y las distintas interpretaciones de los mismos, puede que esto no sea tan así? Bueno, buenas tardes. La verdad que lo que dice la literatura, que el hazard ratio, o sea, la relación de riesgos en relación al ECMO con otro tipo de asistencias, es que aumentaría las chances de mortalidad post-trasplante. Se especula que, o se cree que estos pacientes llegan con más reacción inflamatoria al interponer una membrana. Eso activaría mucho más el sistema inflamatorio con mayor liberación de citoquinas y el paciente llegaría en ese estado, en peor estado hemodinámico, al trasplante, y eso podría impactar en la mortalidad. Lo que pasa es que estos trabajos, cuando comparan, no comparan asistencias versus estrategias, una asistencia versus otra, sino grupos de riesgo, o sea, están comparando el estatus 1A de la vieja locación que se usaba en la INUNOS contra el 1, 2, 3 nuevo, en el cual se incluyen diferentes tipos de estrategias. O sea que no es un grupo homogéneo. No se está comparando pacientes llevados antes o después con la misma estrategia de tratamiento, sino que, por ejemplo, se está comparando pacientes con ECMO, con centrífugas, con asistencias percutáneas, así como también con asistencias de largo plazo. También creo que eso también depende mucho de la realidad de cada país, de los tiempos de espera de cada país, porque si por ejemplo, nos guiamos con la experiencia francesa, ¿no? Los franceses en la Pitié es uno de los centros más grandes de Europa donde se hacen muchas asistencias con ECMO, y ellos van directamente, en casos seleccionados, no en todos los pacientes, van directamente al trasplante. Los tiempos de espera que tienen en Francia no son los mismos que en Alemania, que en Estados Unidos y que en Argentina. Nosotros en Argentina tenemos tiempos de espera relativamente cortos cuando un paciente categoriza en emergencia A. Entonces eso también nos favorece en cierto modo, más allá de la disponibilidad de distintos tipos de asistencia, quizás emplear las asistencias circulatorias mecánicas temporarias como un puente directo hacia el trasplante. Está bien, sí, demostrado que si uno prolonga mucho los tiempos de asistencia, también aumentan las chances de complicación de la misma. Bien, muchas gracias, doctor Apsi. Acá tenemos otra pregunta para el doctor Bertolotti. Entonces, ¿qué opinión tienen sobre el uso de balón de contrapulsación transitorio por 48 horas como puente a una Centrimag para posteriormente ir a un trasplante cardíaco, teniendo en cuenta la baja disponibilidad de órganos que hay en Argentina, para disminuir los días totales con Centrimag y evitar, por ejemplo, posibles infecciones o complicaciones?
Bueno, buenas tardes, gracias por la pregunta. En realidad, no depende del dispositivo, o sí depende del dispositivo que uno disponga para asistir a un paciente. Es mucho más importante el timing y el momento para decidir la asistencia del paciente. Dicho esto, si miramos el shock trial, por ejemplo, que puso al balón de contrapulsación en un valor, una devaluación de su efecto. Todos los cirujanos sabemos lo que nos ha ayudado el balón de contrapulsación durante años. Se miraron parámetros hemodinámicos de la macrocirculación. Y no, en el shock trial no hay datos de lo que estaba pasando en la microcirculación y en el desacople. Por lo tanto, ha sido tal vez injustamente denostado el balón. Ahora, dicho esto, el balón de contrapulsación está a la mano en la mayoría de los centros y puesto a tiempo puede ser sin dudas una herramienta de ayuda, pero difícilmente podamos sostener cuando el paciente necesita un volumen minuto mayor. Sabemos que el balón de contrapulsación tiene limitaciones en cuanto a lo que puede aportar al flujo. Sí nos puede descomprimir el ventrículo izquierdo y puede ayudarnos a determinadas circunstancias o determinado tipo de asistencias a decomprimir el ventrículo izquierdo, pero uno tiene que tener en cuenta todo lo anterior. Sin dudas, el momento oportuno de la asistencia, sea cual sea, es lo que hace al éxito de la metodología. Bien, bueno, muchas gracias, doctor Bertolotti. Acá hay otra pregunta interesante. Preguntan para el doctor Apsi, entonces, ¿cuál es el tiempo máximo que tuvieron un Centrimag conectado y cada cuánto cambian aproximadamente el cono? ¿El protocolo de anticoagulación es el mismo que el del ECMO y el Berlin Heart? Bueno, en relación a la primera pregunta, hemos tenido pacientes que vamos a presentar en los próximos módulos, no más de 3 meses, porque fueron puentes a la candidatura para rehabilitar y bajar las presiones pulmonares. Eso lo vamos a presentar en el próximo módulo. Después, con respecto a la anticoagulación, sí, generalmente los protocolos para la anticoagulación en ECMO y Berlín son muy dispares también. No hay una normativa. Generalmente lo que indican algunas sociedades científicas no es manejar APTTs entre 60 y 80, ¿sí? Algunos hacen ACT con 160 180, ¿sí? Con niveles de anti-10A entre 0,3 y 0,5. Generalmente este tipo de asistencias, como les comentaba recién, tienen muy poco índice hemolítico y los niveles de anticoagulación que uno puede manejar son muy bajos. Generalmente entre 50 y 60 de KPTT y 0,3, 0,4 de anti-10A, no habría problema para cambiar el trombo. Y la verdad que en nuestra experiencia no hemos tenido que cambiar conos por eventos trombóticos ni complicaciones trombóticas del sistema. Bien, muchas gracias, doctor Apsi. Una pregunta entonces, esta es interesante para el doctor Bertolotti. ¿Qué se necesita para la utilización o la implementación de estas asistencias circulatorias mecánicas en el ámbito hospitalario? Realmente coincido que es una muy buena pregunta. Sin duda que contar con un dispositivo a la mano no es todo. Básicamente lo que necesitamos es entrenarnos, y entrenarnos es, en plural, un equipo multidisciplinario donde intervienen no solo los cirujanos cardiovasculares y los cardiólogos de insuficiencia cardíaca, sino también los médicos que trabajan en la recuperación, los anestesiólogos, la gente de quirófano, enfermería, para poder hacer un seguimiento adecuado y control adecuado. Son dispositivos que tienen una gran performance, que tienen grandes resultados, pero requieren un entrenamiento y un manejo ajustado para poder obtener esos resultados. Así que, en principio, se requiere a nivel institucional
quizá una decisión política desde las autoridades, porque para poder avanzar en una terapia de estas características hay que contar con el espacio para trabajar, el espacio para poder asistir a estos pacientes, el espacio de tiempo para poder entrenarnos y para poder sostener el entrenamiento, porque esto es un aprendizaje continuo. No es nada que no se pueda lograr, simplemente para poder hacerlo bien hay que organizarlo de manera adecuada. Bien, excelente, muy claro, doctor Bertolotti. Acá hay una pregunta específica para el doctor Apsi, entiendo que es relacionado al caso clínico, no sé, como estrategias en general, pero preguntan qué tipo de cánulas y qué estrategia de canulación se utilizaron. Bueno, la verdad que no me gusta spoilear porque en realidad esto lo vamos a hablar justamente en el segundo módulo, ¿no? Y todas las estrategias que empleamos, ¿no? Y lo va a exponer el doctor Bertolotti con detalle desde el punto de vista quirúrgico. Pero sin ir a ahondar mucho, este paciente asistió desde la punta del ventrículo izquierdo, ¿no? Con una cánula de outflow, ¿sí? Y el inflow fue conectado a la aorta ascendente. Se hizo solo asistencia izquierda, después les vamos a terminar de contar todo el caso. La cánula de entrada dada a la superficie corporal del paciente era de 24 French y la cánula del outflow del ventrículo izquierdo era de 32 French. Se hizo también asistido con circulación extracorpórea, no lo hicimos off-pump. Pero bueno, los detalles y los detalles mayores los vamos a otorgar en el próximo webinar, así que los esperamos. Bien, acá está llegando otra pregunta. Preguntan, ¿qué opina respecto a la indicación de ECMO, dada su rapidez y facilidad de implante, respecto de la indicación de Centrimag en pacientes en Intermax 1 o 2? No sé, entonces para el doctor Bertolotti. Bueno, eso es una buena pregunta también. Yo creo que la escala Intermax finalmente empezó a aclarar un poco las estrategias, porque dentro de una clase funcional, paciente en clase funcional 4, uno puede escalonar de manera más precisa los momentos de lo que está pasando. Es así que en nuestra experiencia, cuando tenemos un paciente en Intermax 1, ese es un paciente que está con un alto índice de mortalidad, lo más probable es que actuemos bedside, o sea, una canulación periférica en la cama del paciente venoarterial con una membrana de oxigenación extracorpórea podría brindarnos una atención mucho más rápida y segura. Un paciente que está en Intermax 1 no es un paciente que uno puede tomarse el tiempo de trasladarlo a quirófano, hacer una esternotomía o una toracotomía o una mini incisión, la estrategia que uno decida para asistirlo. La verdad es que en Intermax 1 para nosotros queda claro que es un paciente que urge y el tiempo es crucial. Entonces, una asistencia por punción periférica es lo ideal. En un paciente en Intermax 2 o Intermax 3, avanzando hacia 2, es un paciente adecuado para ir a quirófano, permite tiempos como para pensar una estrategia y llevarlo de una manera segura. Eventualmente, en estos casos, si pensamos como puente al trasplante, preferimos una asistencia con un Centrimag y la decisión de uni o biventricular dependerá oportunamente del caso, cómo se presente. Pero como les decía entonces, la clasificación Intermax para nosotros es la regla. No estamos todavía habituados a utilizar la clasificación SCAI en A, B, C, D y E, que también definen muy bien el estado de shock cardiogénico, pero bueno, sin duda será una cuestión de
de ir adaptando, pero hay también mucha información rica que nos permite identificar el timing adecuado y de esa manera elegir el dispositivo adecuado. Bien, muchas gracias, doctor. Acá, bueno, están llegando varias preguntas. Vamos a tratar de ir seleccionando. Preguntan para el doctor Apsi con respecto al manejo de ECMO en el shock post-infarto asociado a vasoplejía, un shock mixto. ¿Qué resultados hay con ECMO? ¿Qué experiencia hay en ese contexto? Interpreto también en otros shocks mixtos. Bueno, el postinfarto asociado a vasoplejía es una cosa y otros, por ejemplo, no sé, el shock séptico asociado a vasoplejía es otra. Son otros contextos. Me parece que los estudios que están arrojando en shock postinfarto, justamente el grupo de la Pitié y el Anchor Trial, mostraron buenos resultados en términos de recuperación, ¿sí? Casi un 50% de mortalidad. Sí, pero algo que en la estrategia, digamos, disminuyó bastante la mortalidad y mejoraron los resultados fue la asociación de ECMO con balón de contrapulsación. Eso es clave, ¿no? Porque en cierto modo, sí, desde el punto de vista de aporte circulatorio, el ECMO es una técnica eficiente, como comentaba el doctor Bertolotti, dado que se puede hacer bedside, al lado de la cama, rápidamente, se estabiliza el paciente, pero desde el punto de vista de circulatorio es bueno, pero desde el punto de vista de descompresión ventricular, de gravitación, no es bueno, porque aumenta justamente mucho la poscarga al ventrículo izquierdo, entonces va en contra del principio de recuperación miocárdica. Justamente lo que estamos aumentando es la tensión parietal y así con la consecuente aumento del consumo de oxígeno miocárdico. Entonces, por eso la asociación de balón de contrapulsación en estos casos, ¿no? Al disminuir la impedancia aórtica, es una asistencia y una variable fundamental para mejorar los resultados. Bien, la próxima pregunta está dirigida al doctor Bertolotti. Dice, ¿cómo piensa la transferencia de la estrategia de asistencia circulatoria mecánica temporaria a la estrategia de largo plazo? ¿En qué tiempo se empezaría a pensar en cambiar de dispositivo? Bueno, eso también depende de la realidad donde uno está trabajando. Hoy el doctor Apsi en su presentación contaba que los tiempos, por ejemplo, en nuestro país, que es donde yo trabajo, para obtener un corazón para un paciente que está en asistencia de corto plazo, el promedio son 15 días. Con lo cual pierde todo sentido hacer una estrategia de puente al puente a un dispositivo de largo plazo. Vale decir que para nosotros la estrategia de asistir a un paciente con puente al trasplante básicamente es con dispositivos de corto plazo. El largo plazo, si bien los dispositivos están disponibles en nuestro país, tienen un contexto diferente y probablemente la terapia de destino sea una mejor opción para ese tipo de dispositivos. Así que nosotros básicamente no tenemos experiencia porque no la necesitamos, de hecho, porque el trasplante es una opción rápida y segura. Y con un buen manejo de un paciente asistido a tiempo con un dispositivo de corto plazo, uno puede obtener resultados muy favorables en el post-trasplante inmediato. Bien, muchas gracias, doctor Bertolotti. Acá hay una pregunta para el doctor Apsi. Teniendo en cuenta los análisis del registro de ISHLT, donde la mayoría de los pacientes llegan a un trasplante asistidos, ¿por qué cree que no es la situación en nuestro país? En realidad, el ISHLT es un registro mundial que es muy dispar entre los centros que reportan y los que no reportan. ¿Sí? Pero en nuestro país lo que vimos en los últimos 20 años es que cada vez más pacientes tienen que llegar asistidos. Cada vez nosotros en los centros de trasplantes en la Argentina estamos trasplantando principalmente pacientes en emergencia A o B.
menos frecuentemente pacientes en urgencia y realmente ahora, no digo que es anecdótico, pero es menos probable trasplantar pacientes en forma electiva. En los últimos años la tendencia, ¿no?, de todos los centros de trasplante ha sido que nos ha movilizado a trasplantar pacientes más graves en situaciones de mayor emergencia, o sea que llegan con asistencia. Y la nueva alocación que se intentó hace un par de años fue discriminar a aquellos pacientes con asistencias circulatorias temporarias, ¿no?, de aquellos pacientes, por ejemplo, ventilados, ¿no?, o con asistencias de menor complejidad como el balón de contrapulsación intraórtico. Bien, acá hay una pregunta, sería entonces para el doctor Bertolotti. ¿Tienen alguna experiencia con el uso de cánulas en Berlin Heart y Centrimag? No, es una buena estrategia cuando uno piensa que ese paciente va a requerir una asistencia de más largo plazo. Entonces, la utilización de cánulas de Berlin Heart, en este caso un dispositivo de mediano plazo, no es de largo plazo como son el Berlin X-Core, a ese nos referimos. Esa estrategia permite hacer un paso intermedio. La verdad es que si uno elige el momento de asistir, prácticamente podría hacer lo mismo con una centrífuga que con un Berlin Heart. Si yo tengo un paciente al cual le puedo poner cánulas de Berlin Heart, directamente podría ponerle Berlin Heart o directamente podría ponerle una Centrimag. Así que yo hoy día no le veo demasiado sentido a utilizar una cánula como paso previo a un dispositivo posterior, cuando las prestaciones que puede dar estas bombas centrífugas realmente son muy buenas, incluso más allá del tiempo que están aprobados. Nosotros tenemos experiencia de pacientes con asistencia por meses con dispositivos Centrimag. Hay literatura en Latinoamérica respecto a lo mismo y recuerdo en caso de Chile, donde hubo un paciente con Centrimag casi 8 meses, si no me equivoco. O sea que la estrategia de utilizar una cánula diferente, la verdad es que no le veo hoy sentido, en tanto y en cuanto uno puede obtener muy buenos resultados con uno o con otro. Bien, muchas gracias, doctor. Acá hay otra pregunta sobre balón de contrapulsación. Preguntan, bueno, entonces para el doctor Apsi, ¿siguen utilizando balón de contrapulsación en su práctica? ¿En qué casos? No en todos los centros contamos con estas tecnologías. Sí, creo que adhiero a lo que decía el doctor Bertolotti. Creo que una cosa es cuando el paciente está entrando en un pre-shock o un shock refractario inicial, ¿no? Que cuando está instalado ya un shock profundo, refractario, de la nueva clasificación, con impacto orgánico, ya sea renal o hepático. Creo que lo que sí está bien demostrado en la literatura, que el aporte que hace el balón de contrapulsación desde el punto de vista circulatorio es muy poco, y además para sincronizar realmente y balonear muy bien y que dé un aporte de 500, 800 mililitros, a veces es muy difícil porque un paciente chocado está muy taquicárdico, entonces no se puede lograr la mayor eficiencia del balón. Creo que el balón sí es una buena estrategia para descompresión ventricular, para disminuir la impedancia aórtica. Pero también cabe destacar que tenemos que adaptarnos a la realidad en la cual trabajamos. O sea, no todos los lugares disponen, y si uno no dispone de otro tipo de asistencia, el balón durante muchísimos años ha sido usado y empleado, ¿no?, para estabilizar pacientes, y si uno lo tiene a mano y no tiene otra salida y está ya con dosis inotrópicas que van a marcar mortalidad, como les comentaba hoy, dos inotrópicos a altas dosis marcan casi un 42% de mortalidad, es muy valedera la opción de poner un balón de contrapulsación. Bien, perfecto. Muchas gracias, doctor Apsi. Bueno, a ver, acá hay otra pregunta. Esto quizás se va a hablar en las próximas charlas, pero preguntan cuáles fueron las variables que determinaron la indicación de asistencia univentricular y no biventricular en este caso clínico,
teniendo en cuenta la clínica de la paciente. Daniel, creo que es el caso que presentaste, no sé si querés contarlo. Bueno, acá hubo varios detalles. Justamente también, esto lo vamos a hablar en el módulo 3. Todos los scores de riesgo de fallo ventricular derecho que se presentaron fueron intermedios. Como hoy después lo vamos a explicar mejor, los scores de riesgos no son 100% seguros, a veces uno puede tener score de riesgos bajos y tener complicaciones ventriculares derechas en el perioperatorio. ¿Sí? Esta paciente tenía riesgo intermedio, ¿sí? Lo cual no tenía disfunción hepática previa, este paciente no tenía disfunción hepática previa, el Euromax no era bajo y el Euromax intraoperatorio fue bajo, y después a la salida en el intraoperatorio pudimos controlar mediante transesofágico y otras variables que también les va a comentar Alejandro en el próximo módulo. No teníamos disfunción derecha, digamos, ostensible. Obviamente, siempre estos pacientes se trata de manejar mucho la poscarga ventricular derecha para hacer. Estamos convencidos que la falla derecha no hay que tratarla, sino que prevenirla más que tratarla, porque después cuando está instaurada, realmente eso marca mucho pronóstico sobre el paciente. Entonces, después obviamente les vamos a dar más detalles de por qué, pero los scores de riesgo daban intermedios, las variables intraoperatorias no acompañaban para un fallo ventricular derecho y la evolución postoperatoria tampoco dio para que el paciente desarrolle. Y las variables preoperatorias que teníamos, más allá de los scores de riesgos, también nos daban que era baja la probabilidad de que haga disfunción derecha. Aunque vuelvo a insistir, los scores de riesgo no son 100% seguros, y uno no se puede quedar tranquilo que si tiene un score de riesgo bajo, no garantiza en absoluto el 100% de seguridad que no puede tener un fallo ventricular derecho postoperatorio. Yo quisiera agregar que Sí. cuando uno establece una estrategia de asistencia único biventricular, está bien que lo vamos a hablar más adelante, pero para responderle al colega que está preguntando, la verdad que es un abordaje paciente a paciente y caso a caso, y nunca tenemos seguridad plena. Cuando hoy en día existen diferentes y varios scores de predicción de falla del ventrículo derecho, usando parámetros diferentes, y aún así no logramos hacer una predicción exacta, evidentemente es porque nadie tiene claro cómo va a responder el ventrículo derecho. Por lo tanto, uno tiene que estar preparado para una asistencia global de ese paciente. Y esa asistencia global puede incluir que a lo mejor la asistencia del ventrículo derecho sea a través de inotrópicos o vasodilatadores, o eventualmente una segunda asistencia, pero uno tiene que estar preparado para una asistencia global. Uno tiene que salir de quirófano con la certeza, en lo posible, de que tiene la hemodinamia del paciente, controlada y adecuadamente resuelta. Así que nada, era un comentario, pero vamos a ahondar bastante en todo esto en las próximas clases. Bien, muchas gracias, doctor Bertolotti. Hay acá una pregunta específica entonces para el doctor Bertolotti. Dice, ¿tienen experiencia en traslados aéreos en pacientes con asistencia Centrimag? No hemos hecho traslados aéreos con Centrimag, hemos hecho sí con dispositivos tipo ECMO, pero no nos ha tocado un traslado de estas características. La verdad que nosotros somos un centro que recepciona pacientes, y los cuales nos llaman como interconsulta para resolver casos en aquellos centros que no disponen de toda esta tecnología. Y cuando uno traslada a un paciente, o cuando somos, muchas veces se solicita nuestra interconsulta para evaluar, lo que sí vemos es que es fundamental el timing, insisto en esto, porque
Si te llaman o no hay interconsulta para un paciente Intermax 3, es un paciente que está con inotrópicos, es otra cosa. Mientras que si me llaman por un paciente en Intermax 1, como dije hoy, es un paciente que hay que ponerle un ECMO rápidamente, en bedside. Entonces, difícilmente tengamos un paciente al que uno le pone un dispositivo Centrimag y después es trasladado. Esa es la situación que hemos tenido. Puede suceder que a futuro, en la medida que más centros empiecen a utilizar esta tecnología, se pueda generar ese espacio de poder asistir a un paciente con un dispositivo tipo Centrimag en un Intermax 2 o Intermax 3 y luego ser trasladado, pero por el momento no ha ocurrido una situación, al menos en nuestra experiencia, ¿no? Obviamente esto en otras partes del mundo sí ha sucedido, en nuestra experiencia no. Perfecto, muchas gracias. Acá hay otra pregunta, entonces sería para el doctor Apsi. Con respecto a la pregunta anterior, ¿han visto falla derecha post asistencia izquierda? He visto pacientes que hubo que asistir el BD después de asistir el ventrículo izquierdo. Sí, totalmente, totalmente. Y como vamos a explicar, la clave de la asistencia izquierda es el ventrículo derecho, es el talón de Aquiles. Y hemos visto, y el problema y lo que realmente marca el pronóstico de ese paciente es si uno resuelve y toma la decisión intraoperatoria o lo hace fuera del quirófano. Aunque uno asista al ventrículo derecho, ya esa pérdida de tiempo, ese timing diferente, marca pronóstico. Como decía Alejandro, uno tiene que salir de quirófano con la hemodinamia segura, que uno está seguro, no que si uno está en el gris, no como lo vamos a explicar, y realmente más allá de la experiencia del cirujano y del centro, ¿no? Y está en el gris y no lo convence, es preferible salir con una asistencia biventricular que dejar a ese paciente, forzarlo a dejarlo con una asistencia izquierda y que el ventrículo derecho claudique después en la terapia intensiva o en la recuperación cardiovascular o tardíamente. Eso realmente está muy, muy evidenciado en la literatura que marca pronóstico. Entonces, como vamos a hacer mucho hincapié en los próximos módulos, no, la clave de la asistencia izquierda está en el ventrículo derecho, que es el ventrículo muchas veces olvidado, pero es el ventrículo derecho. Bien, muchas gracias, doctor Apsi. Bueno, hay varias preguntas, pero vamos a seguir con estos debates también en los próximos módulos. Excelente exposición y debate, la verdad muy, muy interesante. Ojalá ustedes lo hayan encontrado también muy interesantes y los vamos a esperar en los próximos módulos. Recuerden entonces, los próximos jueves a las 19 horas vamos a estar hablando sobre otros aspectos de las asistencias circulatorias mecánicas temporarias. Vamos a hablar en la próxima charla sobre el manejo intra y perioperatorio y en la tercera y última charla sobre el manejo de las asistencias uni y biventriculares. Hubo muchas preguntas sobre esto, así que no se pierdan estas exposiciones que van a estar muy interesantes. Saludo entonces para todos.